Hola y bienvenidos a esta explicación. Hoy tenemos frente a nosotros una misión que sinceramente suena a película de ciencia ficción, pero es absolutamente crítica y muy real. Vamos a ver cómo salvar a la industria de la inteligencia artificial de su propia lógica, una lógica que se está deteriorando. Para entender cómo lograr esto, vamos a desglosar la hoja de ruta del protocolo SRADP, específicamente la versión 6.7, conocida con el nombre en código Serendipity. Y les adelanto algo. Esto no es solo una propuesta técnica más, es un plan de rescate con todas las letras. Su objetivo es estandarizar de una vez por todas el riesgo y la integridad de la IA antes de que sea demasiado tarde, estableciendo una línea base de evaluación matemática inquebrantable. Porque, seamos honestos, ahora mismo la industria camina sobre hielo muy delgado. Para arrancar, quiero que escuchen esta frase extraída directamente del documento porque nos pone en perspectiva exactamente qué es lo que está en juego. Dice, un sistema que solo puede gobernarse a sí mismo cuando ya está sano no es un sistema gobernado. Fuerte, ¿no? Bueno, nos explica a la perfección por qué la autogobernanza actual en la industria tecnológica está fallando estrepitosamente. O sea, asume que los sistemas pueden vigilarse a sí mismos, pero basándose en la idea de que siempre están funcionando bien. Pero la cruda realidad es que los sistemas fallan, se desvían y se corrompen. Si un modelo no puede detectar su propia enfermedad simplemente porque sus controles dependen de que esté sano, bueno, es un riesgo inaceptable. Así que para desarmar todo este tema con el rigor de un documento formal de la ISO, vamos a seguir esta agenda. 1. El problema de la degradación de la IA. 2. El bloqueo triaxial. 3. El ancla matemática. 4. El camino hacia la ISO. Y 5. Una línea base forense confiable. Empecemos. Sección 1. El problema de la degradación de la IA. ¿Por qué los modelos modernos están fallando? A ver, presten atención a este término porque es clave. Deriva lingüística longitudinal. Hoy por hoy, la industria gasta millones en parches de seguridad y barandillas que resultan ser frágiles, efímeras y súper explotables. ¿Qué pasa con el tiempo y el uso? Los modelos, literalmente, se descomponen. Pasan de dar respuestas súper analíticas a volverse vagos o, peor aún, performativos. Básicamente la IA termina convirtiéndose en una especie de empleado complaciente que solo quiere adular al usuario o cumplir reglas vacías, en lugar de dar respuestas profundas y precisas. Y esto nos lleva a un concepto súper contundente para entender esta degradación: la falacia de la lógica fría. Resulta que en el afán de hacer que la IA sea pura lógica y cero emociones, a menudo deciden, y cito, amputar la empatía como sensor forense. Un error garrafal. Porque en este contexto, la empatía no se trata de tener sentimientos humanos, es una herramienta analítica indispensable para detectar el tono, la intención y el contexto de una interacción. Si le quitas esto a la IA, le estás dando literalmente una estructura de permiso para que fracase de manera sistémica, porque pierde toda su capacidad para medir el impacto real de lo que dice. Bien, pasemos a la sección 2, el bloqueo triaxial y la solución geométrica. Y es aquí, justo aquí, donde el rigor matemático entra como el gran antídoto a toda esta crisis. El SRDP utiliza una estructura geométrica brillante que llaman el cubo lógico. En vez de depender de reglas lingüísticas que pueden ser súper ambiguas, el protocolo ancla la evaluación del modelo en 3 dimensiones exactas. Tenemos la claridad en el eje X, la veracidad en el eje Y y la profundidad o sinceridad en el eje Z. Cualquier cosa que genere el modelo tiene que mapearse obligatoriamente dentro de este espacio tridimensional. Y el balance tiene que ser perfecto, 1 a 1 a 1. Esta proporción es la que impone lo que el protocolo denomina el bloqueo triaxial. O sea, no puedes tener una respuesta súper clara si sacrificas la veracidad, y de nada te sirve que sea verdad si le falta profundidad. Forzar a la máquina a mantener este equilibrio exacto es lo que evita que el sistema se desvíe hacia esa adulación barata y superficial de la que hablábamos antes. Ahora, lo más interesante de imponer este bloqueo geométrico tan estricto es que elimina una vulnerabilidad gravísima llamada contrabando lógico. ¿Qué es esto? Es cuando una IA intenta inyectar sesgos cognitivos o narrativas destructivas disfrazadas de lógica impecable. Pero con el bloqueo triaxial, ese contrabando se detecta al instante porque rompe el equilibrio del cubo lógico. Así de simple. Establece una claridad analítica absoluta y una línea base forense obligatoria que ninguna narrativa sesgado puede evadir. Es un paso gigante para recuperar la confianza del público en la inteligencia artificial. Lo que nos lleva a la sección 3, el ancla matemática, previniendo bucles recursivos.
Fíjense en este contraste porque es la clave de todo. Por un lado, la industria ha estado dependiendo de beneficios de seguridad que son frágiles, súper costosos y que duran muy poco. Invierten millones en parches que caducan rapidísimo. Y por el otro lado, tenemos la propuesta de este protocolo: establecer una línea base axiomática no contingente basada en matemáticas armónicas. O sea, anclar la IA desde los principios lógicos. No se trata de enseñarle a la máquina qué palabras no debe decir, sino de fijar una ley matemática inmutable sobre cómo debe estructurar un pensamiento íntegro. Al preservar esta base, se crea un espacio de puntuación absoluto. El documento lo describe como invariante en unidades y agnóstico al modelo. En palabras sencillas, funciona para cualquier IA sin importar si la hizo una megacorporación o un desarrollador independiente en su garaje. Esta metodología bloquea de raíz los ataques de inyección narrativa y el sesgo cognitivo, creando una arquitectura de contención inquebrantable que evita que los modelos caigan en esos temidos bucles recursivos donde la lógica se muerde la cola. Sección 4. El camino hacia la ISO, de la prueba de concepto al estándar internacional. Claro, convertir todo esto en una ley global no pasa de un día para otro. Hay un viaje muy real bajo la jurisdicción del Comité ISO 0IC. Toma tiempo y muchísimo escrutinio. Se arranca en el mes 0 con la prueba de concepto validada. Luego viene el rigor de la revisión académica. De ahí se pasa a la propuesta formal patrocinada por organismos nacionales, hasta llegar, si todo sale bien, a la publicación oficial del estándar internacional allá por el mes 42. Y algo vital es entender que el SRADP no viene a destruir lo que ya existe, sino que es el vecino perfecto del ecosistema ISO actual. Como ven, se mapea perfectamente con el estándar de gestión ISO 4201 que ya conocemos. El marco de riesgo va con la cláusula 6 de planificación y la contención de deriva con la cláusula 8 de operación. Viene a llenar esos vacíos críticos ofreciendo herramientas matemáticas rigurosas justo donde la norma 4201 deja espacio para la interpretación. Pero navegar por este laberinto burocrático y técnico requiere de un equipo muy específico. El protocolo establece la necesidad de un trío fundador. Tienes al arquitecto conceptual, que es quien mantiene la coherencia de toda la filosofía y la empatía del sistema. Luego al científico computacional, que asegura que las matemáticas y el bloqueo geométrico funcionen a nivel código. Y finalmente, y esto es crucial, al científico actuarial, el encargado de modelar el riesgo y la degradación en el mundo real con el rigor estadístico que exigen estos comités internacionales. Finalmente, llegamos a la sección 5. Una línea base forense confiable, o lo que es lo mismo, el futuro de las adquisiciones. A la hora de la verdad, ¿cómo aplicamos esto en el mundo real? El protocolo nos da pasos muy claros. Primero, le aplicas al modelo los 8 vectores de prueba estándar. Luego, haces pruebas a lo largo del tiempo para medir cuánto se desgasta empíricamente. Después, atacas el modelo, lo pones bajo presión para validar el bloqueo constitucional. El resultado es que usar este protocolo transforma la compra y el despliegue de IA. Pasa de ser una apuesta a ciegas, confiando en folletos de ventas, a un proceso de mitigación de riesgos que puedes verificar con matemáticas puras. Y aquí viene mi parte favorita, porque los resultados empíricos ya están. Al someter este bloqueo constitucional a pruebas en vivo, bajo ataques adversarios brutales, ¿saben cuál fue el puntaje de credulidad del sistema? 0. 0.00. El bloqueo no cedió ni un milímetro. La inyección narrativa fue bloqueada por completo. Para cualquier estándar de seguridad, poder demostrar con datos empíricos que tienes vulnerabilidad 0 frente a ataques intencionales, bueno, es un logro fuera de serie. Y para cerrar esta explicación los quiero dejar con esta pregunta que plantea el documento y que realmente da en el clavo. ¿Puede una industria gobernarse a sí misma si solo elige evaluarse cuando le conviene? El protocolo SRADP nos demuestra que la verdadera gobernanza no puede ser opcional ni depender del humor del desarrollador. Tiene que ser medible, inherentemente matemática y de estándar internacional. Ha sido un viaje fascinante repasar estos documentos y definitivamente nos deja mucho en qué pensar sobre el futuro de cómo interactuamos con la tecnología.